Información independiente. Opinión independiente. El dólar. Se hicieron anuncios el viernes cuando cerrábamos nuestra edición de Radiograma. A ver, terminó hoy día subió 15 pesos con 50 centavos, terminó en 927 pesos 22. Y supera su máximo histórico del último tiempo. En el último tiempo. Mira, ¿sabes lo? A ver, algo dijimos al mediodía. El Banco Central no optó por no intervenir, ¿no es cierto? El dólar. Y desde el Ministerio de Hacienda se dijo que no era pertinente una intervención para tratar de controlar el aumento de la divisa estadounidense. Pero después de dicho eso, ¿qué ocurrió? Intervino. Lanzó al mercado 5.000 millones de dólares. Es mucha plata, 5.000 millones de dólares. 5.000 millones, claro. Pero parece que los expertos dicen que no es tanto en estas circunstancias, para que ustedes vean, digamos, lo que se puede hacer. Entonces, en magnitud, claro, comparado con otras intervenciones que habían venido del Central, es menos. Pero este es el Ministerio de Hacienda. Pero este era el Ministerio. Y de hecho nos preguntamos, cuando terminamos el radiograma el día viernes, nos preguntamos qué pasó, por qué fue Hacienda y no el Central, que es como había ocurrido siempre. Y por qué además el mismo Ministerio de Hacienda había dicho que no había que intervenir. Entonces, hay varias preguntas aquí. Y disculpen que personifiquemos, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda es Mario Marcel. ¿Por qué Mario Marcel toma esta decisión? Si el propio Marcel, estamos hablando del Ministerio de Hacienda, pero lo personificamos para que usted entienda la figura, digamos, como si lo tuviera sentado frente a su mesa, ¿no es cierto? Y porque el Ministro de Hacienda, a diferencia del Banco Central, donde hay reuniones, hay consejo y el consejo toma y resuelve. Hay un ministro. Aquí hay un ministro que toma una decisión final. Y toma una decisión final después de haber dicho que esa decisión no se iba a tomar. Entonces, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Cambiaron los datos de mercado? ¿Tuvo alguna información relevante? ¿O hubo presiones que obligaron al ministro Marcel a tomar esta decisión? Como sea, yo tengo la impresión, y esto ya es parte de la opinión, que esto yo creo que afecta a la imagen del Ministerio de Hacienda. Uno, por haber tomado una decisión. Primero decir que no y después tomar la decisión sin transparentar por qué. Que inicialmente había desechado. Sí. Y dos, porque el tiempo ha demostrado, hoy día, bueno, algunos dirán es que si no hubiese tomado esta decisión, hoy día el dólar estaría no en 927, sino en 935. Pero bueno. Que bordeó los 9.30 en algún minuto. Pero de se la quiso mañana. frenar el aumento y no sirvió de nada. Algunos dicen, no, es que fueron 5.000 millones de dólares nomás. Esto es como echar, digamos, una gotita de agua, digamos, en una taza. Bueno, pero ¿por qué se hizo? ¿Por qué se hizo si se dijo que no se iba a hacer? ¿Y por qué se hizo si al final demuestra que de poco sirvió? Entonces uno se pregunta si aquí hubo una decisión que fue tomada en virtud de determinadas, no diré presiones, pero sí recomendaciones, conversaciones, sugerencias, más de índole político para demostrar, digamos, de que había una... ¿Cómo se dice? Que estamos ante un régimen proactivo, ¿no es cierto? Claro. Pero esto yo no sé qué pensarán los analistas, los inversores, respecto a lo que ocurrió con esta medida. Sin conocer el tras bambalina, porque no se ha conocido, no han entregado ningún detalle, evidentemente genera como duda. Bueno, en cuanto a certezas que debería dar una autoridad como es el ministro de Hacienda. Y sobre todo porque finalmente se demostró que de poco sirvió. Por eso. Bueno, el ministro de Hacienda... Hacienda... a lo mejor puede haber yo quiero pensar que a lo mejor tienen una explicación, pero que no se ha dado por algo de mercado, porque el lunes era feriado. Cuando el viernes adelanten ¿Reforma tributaria? La reforma tributaria, ahí probablemente habrá un espacio para preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se tomó esta decisión? Si se había dicho que no se iba a dar. Pero es raro. ¿O no? Sin explicaciones siempre puede ser raro. Pero más, una medida tomada después de los argumentos en contra. También eso es. Ya, pero son temas. A ver, en un momento donde la economía está compleja, ¿no es cierto? Hablábamos recién del aumento ya mañana de los precios de los combustibles, bencinas y diésel en 12 pesos con 70 centavos. La desocupación en Chile se frenó un poco, pero sigue estando en un 7,8%. Está lo del precio del dólar. Hay un dato, por ejemplo, fíjate, la Cámara Chilena de la Construcción, Néstor, ha pronosticado o previsto que la inversión caiga este año un 4,6%, comparado con el 2021. Antes se esperaba una contracción de un 3%. Lo aumenta ahora a un 4,6%. ¿Y por qué? Bueno, porque los proyectos habitacionales han caído un 13% anual en el primer trimestre.
Un impacto. Y eso significa mano de obra, Ahora, insumos, actividad económica. En el relato, Nivaldo, esto, a ver, los economistas lo venían advirtiendo ya el año pasado, incluso cuando estaban incipientes las campañas presidenciales. O sea, a lo que quiero decir no es... los economistas lo dijeron y apuntaron a que la alta liquidez que se inyectaba, que para algunos era tremendamente necesaria, poner liquidez, poner recursos en los bolsillos de las personas, iba a generar una inflación que más la inflación global que hay en el mundo, esto iba a tener un impacto, porque todas las economías salieron a inyectar mucha plata. Que había factor externo, nadie lo duda, pero que hay un factor pero que además externo. las decisiones que se habían tomado, porque recuerden ustedes que por un lado estaba el gobierno de Sebastián Piñera que decía vamos a tener los IFE y esto significa X cantidad, pero salían los 10% junto con los IFE y eso generaba una inyección de liquidez muchísimo a la economía y obviamente los estragos, los efectos que ya estamos viendo. Entonces, lo que quiero decir, esto lo dijeron los economistas, aquí mismo lo hablamos cuántas veces en Radiograma, todo lo que ellos pronosticaron está ocurriendo. Más allá de si la inflación, y ahí es otro debate, cómo se mide, dónde la miden, quién la mide, cómo, un largo etcétera, porque hay economistas que están en contra de una medición de inflación. No les gusta, eso es un invento, neoliberalismo y no sé qué más, pero es lo que es. Bueno, serán economistas, digamos, que tienen su sueldo indexado a la inflación, pues, a la UF, digamos, que ganan en UF, en una de esas. Probablemente. Ya, pero estamos ante eso. Y lo otro es lo que está, bueno, vamos a estar con eso, ¿no es cierto? Que está ocurriendo en el Senado hasta ahora, se está votando la prolongación del estado de excepción para la macrozona sur. Recordemos, estado de excepción acotado, eso ha generado todo un debate. Ya pasó por la Cámara de Diputados y ahí es donde se dio una señal política que ha generado varios... Yo quiero ahí hablar, digamos, y decir... bueno, esto de la política, ¿no? O sea, es duro hablar contra la política, digamos, porque la política no solo es necesaria, sino que es vital para el sostén de un régimen democrático. Partamos por ahí. Despejemos eso de inmediato. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, hoy día a la ministra del Interior, Ixchia Siches, criticando en la Cámara de Diputados, porque hubo parlamentarios de oposición que se abstuvieron o votaron en contra de la extensión del estado de excepción, ¿no es cierto? Sí. Y los critica y dice, aquí quisieron hacer un punto político, dice. Pero no se refiere nada a las filas del oficialismo, donde también hubo parlamentarios, diputados, que se abstuvieron, votaron en contra, y ahí no hay un punto político para la ministra. Yo creo que un ministro del Interior debería estar más preocupado si hay un punto político en sus propias filas votando en contra de lo que propone el gobierno, que si hay parlamentarios de la oposición que votan en contra, finalmente son de oposición. Pero más allá de eso, a mí esta especie como de, no sé si la palabra es doble estándar, pero ya, si hay 20 parlamentarios que votaron en contra, ¿por qué es criticable si votaron en contra 10 parlamentarios de oposición y no es criticable que lo han hecho 10 de gobierno? Desde la lógica del oficialismo es más criticable o más preocupante que haya parlamentarios propos que voten contra la iniciativa gubernamental. De los dos bloques oficialistas. Entonces, esa declaración, no se unen. Y además esto y fíjate, la ministra del Interior encargada de la política, criticando a parlamentarios porque hacen un punto político, como si eso fuese negativo, pero no es negativo que haya, porque me imagino que los parlamentarios del oficialismo que votaron en contra también tienen una posición política legítima para votar en contra. Y hay algunos que lo dijeron desde el comienzo, ¿no es cierto? Que ellos dijeron, nosotros estamos contra los estados de excepción y aunque ahora nuestro gobierno lo pida, vamos a votar en contra, no lo vamos a obtener. Es un punto político, válido. Pero si es tan criticable en el caso de opositores, debiera hacerlo también en el caso de parlamentarios gubernamentales por parte de la ministra. Por ejemplo, Erika Ñanco, que es diputada de Revolución Democrática, que dijo, pongamos el contexto, dice, mi pueblo está en tensión, el error es que normalicemos la accionar policial, es lo que no queremos. La derecha está hoy día rechazando la misma medida que impulsó. El plan de buen vivir se debe ejecutar hoy más que nunca. Voy a votar en contra. Para ella no hubo comentario de la ministra del Interior, por ejemplo. Mira, yo creo que esto al final lo único que hace es afectar la percepción que tiene la ciudadanía de la política. Es lo que tantas veces hemos hablado, ¿no es cierto? Están en la oposición criticando algo, pasan al gobierno y esa crítica se desvanece. Estás en el gobierno, validas algo, pasas a la oposición y eso ya no es tan válido. Bueno. Mezquindad.
una lógica de aferrarse o de acceder por, no como sea, pero con herramientas bien criticables, digamos, para acceder al poder. Pero al final es mezquino porque en los mismos discursos, si ustedes los revisan, todos reconocen que el estado de excepción constitucional, que es poner a los militares, ya sea acotado en las vías estructurantes, lo que sea, ha generado una baja en los delitos. Lo reconocen todos. Mira, yo creo que ese es un argumento, pero no es un argumento final, creo yo, a esta altura. Porque también hay que sopesar, digamos, está bien, baja, pero para vivir, digamos, en una especie como de... Bueno, pero es que es lo mismo, esto es lo mismo que los cierres de pasaje, que las autoridades, los políticos básicamente lo celebran, claro, como una gran promulgación de algo que es terrible, porque es el reconocimiento de esas mismas, de esos mismos políticos en general, independiente del partido, de que la delincuencia les ganó. Entonces, cuando la delincuencia les gana, no queda más que cerrar parques, pasajes, colocar rejas y que todos estemos encerrados viviendo prisioneros. Es un poco lo que pasa en la Araucanía. Sí, pero también demuestra una especie de Estado, y por eso quiero ser enfático en hablar de Estado más que de gobierno, porque esto lleva mucho tiempo incapaz de enfrentar la dinámica o los hechos, como dicen algunos. Que es perseguir los delitos y a quienes los cometen, básicamente. Ojo, y la persecución de los delitos, que quede claro, no es solamente la policía, también está el Ministerio Público, también están los fiscales. No, son todos, el Estado completo. El Estado, por eso decimos, ¿no? No solo el delegado presidencial, en este caso el antiguo intendente poniendo querella, que bueno, es casi como un ritual. Y con esto finalizo, pero es insólito y llega a dar rabia, porque yo creo que no es para la risa, que todos los días Carabineros, por ejemplo, detenga camiones cargados con madera robada. Ahora nos estaban contando que hay un procedimiento en Coyipulli, por ejemplo, ahí fuera del terminal de bus. Un camión venía aparentemente del lado de Angol, a salir a la ruta 5, lo detuvieron, listo. Madera robada, guía falsa, documento. Y nos quedamos ahí. Un camión, madera, listo. Y bueno, pero ¿quién está detrás? ¿De quién es el dueño del camión? ¿Cuántos camiones tiene? ¿Por dónde pasan? ¿Quiénes son? ¿Cómo a la fiscalía le va a costar tanto? Y lo peor de todo, y lo voy a decir a los auditores, que muchas de estas causas las ponen reservadas, porque a lo mejor nos vamos a tirar flores, pero a lo mejor si uno, no sé, los periodistas se ponen a investigar y hacen las líneas completas, a lo mejor se podría llegar a algo más. O al menos contar qué es lo que pasa detrás de esos camiones. ¿Quiénes son sus dueños? ¿Quiénes les pagan? ¿Dónde van? ¿Por qué? Oye, ¿cómo no va a haber un hilo que pueda tirar los fiscales? No, pero es que vamos a querer lo mismo. Le vamos a preguntar a los auditores al WhatsApp que nos escriban y se va a llenar. Se le preguntan, oiga, ¿a usted le pasó algo? ¿Hizo denuncia ante la fiscalía? ¿Hubo algún trámite? ¿Hubo algún procedimiento? ¿O le llegó al poco tiempo causa cerrada? ¿No es cierto? Está lleno. Entonces, por un lado dicen, no, bueno, es que los fiscales no tenemos tiempo, no falta. Bueno, pidan más cosas, den argumentos, pero con lo poco que tengan, hagan más. Porque da la sensación de que podrían hacer más y no lo hacen. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.